En otra edición de Debate Nacional. Reciban los saludos del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, del presidente de la Corte Superior de Tumbes, del presidente de la Corte Superior de Ayacucho, del presidente de la Corte Superior de Puno, del presidente de la Corte Superior de Ancas, unidos en esta red nacional para efectos de debatir temas polémicos, temas que están directamente relacionados con la práctica diaria. Bien, en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con el doctor César Nakazaki. Normalmente se estilaría realizar una presentación curricular, pero hablar del doctor Nakazaki ciertamente es hablar de una persona que ha caminado, ha trajinado el derecho penal, de tal manera que no es desde la torre de marfil de los académicos de donde dará su apreciación, sino es, creo como testigo de excepción, decir que lo va a hacer desde el vértigo y la tensión de los tribunales. Creo que para todos es conocido que su trayectoria está marcada por la defensa de casos de alta complejidad jurídica y de connotación política. Por ello, no cabe duda que es expresión viva y clara de un derecho penal en acción, en el día a día. Su palabra siempre en los litigios de alto voltaje, en decisiones que no solo interpretan, lo he dicho muchas veces, sino que reinterpretan el ordenamiento y lo ponen a prueba. No es necesario estar de acuerdo, obviamente, con las posiciones que puede tener el doctor César Nakazaki, pero es un abogado que ha hecho del derecho penal una práctica viva. No idealiza el derecho, no lo confronta, lo especula y lo ensaya en el terreno. Creo que son estas palabras diminutas con las que presentamos al doctor César Nakazaki. Y hoy nos acompaña con un tema, pero importantísimo. No obstante, ya los meses de vigencia, tenemos la ley 31.751, que modifica los alcances de la prescripción de la acción penal y siempre pues en tensión dentro del propio Poder Judicial, con decisiones que lo aplican y otras que exhortan a una inaplicación media extraña sobre una suerte de control difuso concentrado. Bueno, las paradojas que se da cuando se presenta este tipo de situaciones. Dejo con ustedes al doctor César Nakazaki. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Celis, y a través suyo agradecer este gran esfuerzo que, como siempre, usted lidera y que los presidentes de la Corte lo acompañan en un esfuerzo único de varias Cortes superiores por llevar el análisis jurídico de temas complejos y diarios que son los que determinan si en el Perú hay o no hay justicia. El tema que voy a tratar, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 31.751, para terminar estableciendo cuál es el plazo constitucional que debe generar la apertura de proceso penal o la disposición de formalización de investigación preparatoria. Hablar de la prescripción es hablar de un tema ideológico. Hoy la justicia se ve afectada ya no solo por problemas intraproceso, como son los problemas de las garantías de independencia e imparcialidad judicial, sino que hay una fuerte penetración ideológica que termina reemplazando muchas veces al derecho. Y la justicia es fruto del derecho, no fruto de la ideología. Ahora sí encuentro gran vigencia en el pensamiento de Barata, no Barata, por cierto, mi patrocinado, sino Barata, ese gran maestro italiano de la criminología crítica, Bergali, Bustos Ramírez, Zaffaroni, varios autores trajeron la criminología crítica entendida como los cuestionamientos al funcionamiento del derecho penal. O otra manera de enfrentarlo es como derecho penal del enemigo, desde Jacobs, donde muchas veces siempre la ideología que determina que ciertas personas sean buenas y otras malas, y por tanto la justicia, como siempre digo, no resulte de una balanza de dos platos, sino de un solo plato. En el tema de la prescripción, concretamente, sostengo que hay una ideología que busca desaparecerla. Si todos los delitos pudieran ser imprescriptibles, sería el ideal de muchas personas que entienden que la manera de combatir la impunidad es precisamente eliminando la prescripción, porque equivocadamente creen que la prescripción
es una expresión de impunidad, como sería la mala praxis jurídica, y lo cual vamos a ver que evidentemente no es así. Voy a auxiliarme con el permiso del presentador de un PPT. Permítame un minutito. Para poder llevar de manera más ordenada las ideas que debo compartir con ustedes. Planteemos el problema. El problema es el siguiente. El artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal, como ustedes saben, establece que la formalización de la investigación preparatoria suspende, y pongo suspende entre comillas, el plazo de prescripción de la acción penal. El tiempo de esa suspensión lo determina la Corte Suprema a través de jurisprudencia, sobre todo a partir de haber considerado, como bien recordaba el doctor Celis, la inconstitucionalidad de la ley 31.751. Eso ha llevado a que por más esfuerzos que hayan realizado los jueces, recuerdo que no hace mucho tiempo fui invitado a un pleno de todas las Cortes Superiores de Justicia del país para discutir justamente este tema de la suspensión del plazo de prescripción, porque hay cortes a nivel nacional que entienden que sí debe haber un plazo a esta suspensión, que no están de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema o con su famoso acuerdo plenario con un control de constitucionalidad a partir de un acuerdo plenario que ha traído una serie de cuestionamientos. Pero los jueces del Perú luchan por definir cuál es la posición correcta respecto a este tema, lo cual ha llevado al Tribunal Constitucional. Lamentablemente en la audiencia no se debatió, a mi modo de ver, cómo debió plantearse el tema, pero propongo en este tiempo brindar algunas ideas que nos ayuden en esta línea. Una primera pregunta que nadie se ha hecho y que es muy sencilla pero determinante es si el tiempo de suspensión de la prescripción de la acción penal es un plazo legal o judicial. Porque vemos que la Corte Suprema lanza plazos, fórmulas para establecer la suspensión como si el plazo fuese judicial. Y creo que el punto de partida justamente es ese. La suspensión, el tiempo para la suspensión del plazo de prescripción, ¿sería un plazo legal o un plazo judicial? La Corte Suprema, en una decisión sí feliz, se decantó por establecer que la prescripción es una institución de derecho material, de derecho penal. Recordarán ustedes que lo hizo para definir cuándo entraba en vigencia el Código Procesal Penal en un distrito judicial y a partir de ahí aplicar esta norma que por más que está en el Código Procesal Penal, si la prescripción es una institución de derecho material, la suspensión también. Y a partir de ahí, la Corte Suprema ya se ha decantado en esa discusión si la prescripción es una institución procesal, sustantiva o mixta, se ha decantado por entender que la prescripción es un instituto de derecho penal porque la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad penal. Y por eso, si la prescripción es un instituto de derecho penal, el plazo, la reducción, el cómputo, la interrupción, la suspensión, la imprescriptibilidad misma, todas estas instituciones o componentes de la prescripción son derecho penal material y por tanto se rigen sin duda alguna por el principio de legalidad. El principio de legalidad gobierna la interrupción y la suspensión del plazo de prescripción. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué cosa es
o cuál es el plazo, o la naturaleza del plazo de suspensión, es un plazo legal. Es un plazo legal. Y siendo un plazo legal, entonces, ¿cómo la Corte Suprema a lo largo del tiempo viene lanzando fórmulas de cuánto dura la suspensión si el plazo no es judicial? El plazo es legal. Entonces, lo que la Corte Suprema necesita es una ley que le diga cómo opera la suspensión, cómo opera la interrupción del plazo prescriptorio. Y sin embargo, no se ha hecho. Y ahí un primer gran problema. Pretendemos resolver judicialmente lo que no es plazo judicial, sino es plazo legal. Un segundo tema definido que es un plazo legal es el analizar con el rigor dogmático que corresponde si la formalización de investigación preparatoria es realmente una causa de suspensión o una causa de interrupción. Y no, por cierto, porque esté el término suspensión. La naturaleza de las cosas o el análisis dogmático jurídico nos obliga a ir mucho más allá de la palabra suspensión para responder esta pregunta. Porque el Código Penal, que regula la prescripción y todos sus elementos, establece claramente en el artículo 83 que la interrupción del plazo de prescripción es fruto de las actuaciones fiscales o judiciales que se producen en el propio caso. En cambio, la suspensión, que está regulada en el artículo 84, establece que la suspensión se da cuando surge un obstáculo dentro del caso penal y es necesario ir fuera del caso penal para levantar ese obstáculo. La definición de interrupción y suspensión del plazo de prescripción no está en el Código Procesal Penal, sino está en el Código Penal. La suspensión es lo que Carneluti llama una crisis del procedimiento, un obstáculo que surge y que impide ejercer la acción penal, iniciar el proceso penal, continuar con el proceso penal. Un caso de crisis del procedimiento es la falta de una condición de la acción penal, como por ejemplo puede ser la falta de levantamiento de la inmunidad y la autorización de procesamiento penal en el caso de los aforados. Todas las causas de suspensión de la prescripción de la acción penal, todas sin excepción, son por factores extraproceso, factores fuera del caso, la prejudicialidad, son factores fuera del caso que tienen que ser solucionadas para poder superar el obstáculo que impide el ejercicio de la acción penal o la continuación del proceso penal. Permítanme un minutito, por favor. Tengo un pequeño inconveniente acá con el PPT.
Entonces tenemos que el plazo de suspensión de la prescripción es un plazo legal, que dogmáticamente la formalización de investigación preparatoria, como es un hecho que se produce dentro del propio caso penal, es una causa de interrupción y no suspensión de la prescripción de la acción penal. Entonces surge un tercer tema claro. Existe un conflicto normativo entre el artículo 83 y 84 del Código Penal versus el artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal. La Corte Suprema, con respeto pero con amistad al mejor ejemplo de Messi, ya que estamos en el Campeonato Mundial de Clubs, driblea este tema, como por ejemplo lo ha dribleado varias veces para sostener la validez y eficacia de la declaración de un aspirante a colaboración eficaz, pero bueno, ese sería otro conflicto. Aquí sí hay un conflicto normativo, como vamos a ver a continuación. El artículo 83 del Código Penal establece, como vuelvo a repetir, y hay que marcar claramente que la formalización de investigación preparatoria es una causa de interrupción, porque es un hecho que se produce en el propio caso. El artículo 84 señala claramente que las causas de suspensión son obstáculos que se generan fuera del caso, que deben ser solucionados fuera del caso, el antejuicio. Por más que el artículo 339, numeral 1, diga que la formalización de investigación preparatoria suspende, hay una abierta contradicción entre cómo entiende el Código Procesal Penal la suspensión de la prescripción y cómo la entiende el Código Procesal Penal. Mientras que el artículo 83 del Código Penal dice claramente que la formalización de investigación preparatoria es una causa de interrupción porque se produce dentro del propio caso, el 339 numeral 1 no dice no. Así se produzca dentro del propio caso, la formalización es una causa de suspensión. ¿Por qué hay un conflicto normativo? Porque la formalización de investigación preparatoria a la vez no puede ser causa de interrupción y causa de suspensión del plazo de prescripción. La formalización de la investigación preparatoria no puede ser una causa de suspensión porque el Código Penal señala lo contrario. Dice no suspensión, sino interrupción. Vuelvo a insistir. Si los hechos se generan dentro del propio caso, interrupción. Si el hecho se genera fuera del caso, suspensión. Eso dice el Código Penal y, por cierto, siempre lo dijo. El Código Penal y todos los códigos y toda la teoría. Al primero que se le ha ocurrido decir que una actuación judicial no es causa de interrupción, sino de suspensión, es al codificador del 2004. ¿Y cómo supera esto la Corte Suprema? Dribleando como solo Messi podría hacerlo. Porque si vamos al acuerdo plenario extraordinario 3/2012, dice textualmente que entre ambas disposiciones, Código Penal y Procesal, son independientes, aunque aludan a una misma institución penal, como es la suspensión. Se trata solamente de disposiciones compatibles que regulan cada una causas distintas de suspensión de la acción penal y que pueden operar de manera secuencial, paralela, alternativa, con todo respeto palabreo. A lo largo del tiempo, cuando me llenan de adjetivos, me hacen acordar esos tamales que no son muy ricos porque tienen mucha panca y poca carnecita. Lo cierto y lo concreto es que el Código Penal habla de interrupción y el Código Procesal de suspensión. Así que son dos instituciones completamente distintas. El Código Penal dice, si es un factor que se produce dentro del caso, interrupción.
y sin explicar por qué el codificador del 2004 dice, no, se formaliza dentro del mismo caso, es un hecho que se produce dentro del mismo caso, pero es una forma especial de suspensión, y lo cual no es correcto. Primero, porque hay un conflicto normativo que tiene que ser solucionado, no negado. Hay reglas de solución de los conflictos normativos. Y aquí la que evidentemente se aplica es la regla de la especialidad. ¿Por qué? Porque en el conflicto normativo de los artículos 83 y 84 versus el 339 se tiene que aplicar regla de especialidad. ¿Quién regula de manera más específica, más detallada, más rica la institución de la prescripción? ¿El Código Penal o el Código Procesal Penal? La respuesta es obvia. Es el Código Penal el que regula la prescripción y todos sus elementos, todos los elementos, el plazo, cómo se inicia el cómputo del plazo, las causas de interrupción, las causas de suspensión, las causas de reducción del plazo, la imprescriptibilidad, todo está regulado en el Código Penal, no en el Código Procesal Penal. Entonces, si el Código Penal es el que regula de manera específica, detallada, la institución de la prescripción, la regla de la especialidad hace que el Código Penal prime sobre el Código Procesal Penal. Sin embargo, la Corte Suprema ha rehuido, como ha rehuido varios conflictos normativos y darle solución. Pese a que, ojo, insisto, la suspensión es plazo legal, no judicial, la Corte Suprema sigue explicación sobre ese tema, o sea, la Corte Suprema, evitando analizar si el plazo es legal o judicial, porque si es legal es un tema de legislador, no de juez. Y adicionalmente, sin enfrentar el conflicto normativo, porque el Código Penal prima sobre el Código Procesal Penal para definir qué cosa es interrupción y qué cosa es suspensión. Sin embargo, la Corte Suprema ha desarrollado, como bien sabemos, distintas posiciones, inventándose su plazo judicial de suspensión. Una primera posición, la primera que tuvo la Corte Suprema, es que el plazo de suspensión de la prescripción por la disposición de formalización de investigación preparatoria equivalía al plazo de duración del proceso penal hasta la emisión de sentencia y no se consideraba parte de la prescripción. Eso fue establecido en el Acuerdo Plenario número 1/2010, que nos llevaba al siguiente esquema. Con el Acuerdo Plenario 1/2010, permítanme trabajar con el cohecho pasivo propio. Pena abstracta máxima, 8 años. Luego de 7 años de cometido el hecho, se dictaba la disposición de formalización de investigación preparatoria. En ese momento, al iniciarse el proceso penal, se suspendía, por tanto, la prescripción y duraba la suspensión todo el tiempo que dure el proceso hasta que se emita la sentencia o el auto de sobreseimiento. Entonces, la prescripción extraordinaria, 12 años, pero con la fórmula de la Corte Suprema, 18 años. O sea, un caso cuya prescripción extraordinaria era los 12 años, con esta primera fórmula de la Corte Suprema llegaba a los 18 años. Empiezo a puntualizar, el proceso penal dura más allá del plazo de prescripción extraordinaria. Luego viene una segunda posición que establece la Corte Suprema. La suspensión dura un equivalente al artículo 122, al plazo establecido por el artículo 122 del Código Penal de 1924. Esto es el vencimiento del plazo ordinario de prescripción más una mitad.
Así lo establece el Acuerdo Plenario 3/2012, y lo cual nos lleva a la siguiente fórmula, siempre trabajando con el cohecho pasivo propio y la pena abstracta de 8 años. Nuevamente, desde que se cometió el delito, la prescripción extraordinaria 12 años. El delito hasta que se formaliza 7 años. 7 años. La suspensión 8 más 4, 12 años. Con esta segunda fórmula, ¿cuánto tiempo duraba la persecución penal? 24 años. O sea, donde la pena abstracta es 8 y donde la prescripción extraordinaria llegaría a 12, con esta segunda fórmula, la persecución penal podía durar 24 años. Nuevamente, la Corte Suprema establece una fórmula para que la persecución penal dure más allá de la prescripción extraordinaria. Y luego, la tercera posición, que es la que existe hasta ahora, ya que hay rebeldía frente a la mal denominada Ley Soto, porque el problema no es si Soto la promovió o si Soto fue el primero que la utilizó, por cierto, antiéticamente. El problema es que son miles de personas las que se les niega la prescripción que establece, como vamos a ver al final, la Constitución. Aquí, la Casación 442/2015 Santa, de fecha 19 de abril del 2017, establece que cumplido el plazo de suspensión de la prescripción por formalización, que equivale a una prescripción extraordinaria, el caso termina. Con el mismo ejemplo que estamos trabajando, 7 años transcurren desde el delito hasta la formalización. La prescripción extraordinaria debería ser de 12 años, pero por el plazo de suspensión judicial, porque lo crea la Corte Suprema, nuevamente la persecución penal dura más que la prescripción extraordinaria y tenemos 19 años. En las tres posiciones, insisto, la Corte Suprema inventa un plazo judicial y siempre el plazo judicial que inventa la Corte Suprema va más allá del plazo de prescripción extraordinaria que establece el legislador en el Código Penal. Cuando el Congreso, que a veces es feliz y muchas veces es más infeliz, por cierto, lanza la ley 31.751, que es una ley equivocada, pero por equivocada no inconstitucional, ojo. No toda ley que sea errada, el ejemplo que estamos enfrentando con la composición del tipo penal de organización criminal y todo este tema que se ha generado y que ha llevado a que la Corte Suprema prohíba el activismo judicial, que es toda otra temática. Lo cierto es que la Corte Suprema estableció que el plazo de suspensión de 1 año es inconstitucional. Y lo hace en el Acuerdo Plenario 5/2023. La Corte Suprema razona y da los siguientes criterios para llegar a esa conclusión. Dice que el plazo de 1 año no analiza, no considera la gravedad de los delitos y la alarma social, porque hay delitos de distinta gravedad y por tanto de distinta alarma social. Refiere la Corte Suprema que tampoco se considera la complejidad del proceso, porque hay casos de gran complejidad donde entiende que el plazo de prescripción o el plazo de suspensión de 1 año resulta insuficiente. Invoca a la tantas veces invocada, y muchas veces no bien, prohibición de la impunidad, porque evidentemente la impunidad tiene que prohibirse, porque la impunidad es sinónimo de injusticia. Y el derecho solo puede generar justicia. El proceso penal solo puede generar justicia. Y por tanto, la impunidad es la injusticia. Sin duda alguna hay que combatirla. Y
Finalmente, la Corte Suprema señala que todo esto explica que sea inconstitucional la ley 31.751 porque no cumple con el test de proporcionalidad por las consideraciones dadas. Esta inconstitucionalidad que la Suprema estableció en el acuerdo plenario frente a la dura crítica de la comunidad jurídica que vía un acuerdo plenario no se puede ejercer el control de constitucionalidad, como es evidente, porque el control difuso que está autorizado que realicen los jueces ordinarios evidentemente es dentro del proceso y a través de las sentencias y se discute a través de autos, etcétera, pero no es mi tema ahorita trabajar este lindo tema también de el control difuso, el control de constitucionalidad difuso. Lo cierto es que, y en eso sí es correcto, este criterio de inconstitucionalidad lo ha llevado a diversas sentencias casatorias que se han dado a partir de ese acuerdo plenario, porque, ojo, hubo casaciones en las cuales la Corte Suprema aplicó la ley y no discutió que era constitucional. O sea, esta ley 31.751 tuvo una época que la Corte Suprema la consideró constitucional y tuvo otra época que la Corte Suprema la ha considerado inconstitucional, antes y después del acuerdo plenario. Y es una realidad que tampoco puede desconocer la Corte Suprema. Tiene que hacerse responsable de su coherencia y de su incoherencia. Y finalmente el tema central, que es el que vengo a proponer. ¿Cuál es el plazo de suspensión de la prescripción? Porque la suspensión necesita un plazo. ¿Cuál es el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal desde la Constitución? Que es como debió ser enfrentado este caso, pero con la Constitución en la mano y utilizando a la dogmática jurídica, no a la ideología. La ideología habla de la Constitución, pero no la aplica. El punto inicial lo marca Klaus Roxin, ese gran maestro, quizás el penalista más brillante del siglo XX, un penalista completo, buen penalista y buen procesalista, y como todo jurista alemán de una sólida formación constitucional, él marcó hace mucho tiempo que el tipo de Estado determina el tipo de derecho penal y derecho procesal que existe en una sociedad. Y por tanto, señala Roxin, y muy bien luego desarrolla en el mundo hispano Santiago Milpuy, nos piden ubicarnos en la base constitucional del derecho penal y procesal penal que se aplica, por ejemplo, en el caso de la sociedad peruana, y es el Estado social y democrático de derecho. El modelo constitucional, porque una constitución tiene varios modelos constitucionales. Por ejemplo, nuestra constitución sigue al Estado liberal en lo económico, porque el Estado social y democrático de derecho es un Estado fusión, así como nuestra maravillosa comida, y mi buen amigo Misha ahora que ha traído este premio, la riqueza de nuestra comida es su fusión. La comida arequipeña, para que el doctor Celis esté contento, y la comida chiclayana. Fusiones, el chifa, tantas cosas, no voy a hablar ahorita del arte culinario, pero lo cierto es que el Estado social y democrático de derecho es la fusión de tres estados: Estado liberal, Estado social y Estado de derecho. Entonces, en un Estado social y democrático de derecho, el derecho penal y por ende el derecho procesal penal no son los instrumentos de castigo, sino son los límites a la función punitiva del Estado. El derecho penal es un conjunto de límites a la función punitiva del Estado, lo mismo que el derecho procesal penal, que busca garantizar que solo el culpable sea afectado en sus derechos y jamás el inocente. Entonces, el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho de ejecución penal son derechos que responden en el Perú o deben responder
a un Estado social y democrático de derecho. El Tribunal Constitucional tiene algunas sentencias muy interesantes, como el caso Franklin Macedonio Alcántara Muñoz, STC del 17 de octubre del 2005, donde marca algo que es central. La Constitución determina la dogmática penal y procesal penal. Miren qué interesante. La Constitución perfila la dogmática. Hay una vinculación directa entre la Constitución y la dogmática entendida como la doctrina que permite la aplicación de la ley penal y de la ley procesal penal. Entonces, si quiero analizar, por ejemplo, adelanto la pregunta, ¿es constitucional que la persecución penal dure más allá de la prescripción extraordinaria? Que esas son todas las posturas de la Corte Suprema, insisto, en su plazo judicial, pese a ser plazo legal. El Tribunal Constitucional tiene algunas sentencias excelentes en este tema. La Constitución determina el contenido de la dogmática penal y procesal penal. Entonces, si pretendo establecer reglas de prescripción, que no otra cosa son las reglas de la interrupción y la suspensión, mi dogmática penal o procesal tiene que ser de acuerdo a lo que la Constitución señale. Y acá se ha hablado de gravedad del delito, se ha hablado de alarma social, se habla de complejidad de las investigaciones, se habla de que no debe haber impunidad, se habla de que hay que ser proporcional, pero es puro adjetivo calificativo, no está el sustantivo. Y el sustantivo es, nuevamente, la Constitución permite que la persecución penal dure más allá del plazo de prescripción extraordinaria. Amigas y amigos, soy abogado desde 1990 y enseño desde 1986, parte general. Y puedo señalar claramente que nunca antes al Código del 2004 la prescripción de la acción penal o la persecución penal duró más allá de la prescripción extraordinaria. Jamás, jamás. Salvo ahora. ¿Se cambió la Constitución? No. ¿Cambiamos el modelo constitucional? No. Simplemente un artículo del Código Procesal Penal, algún bendito puso la palabra suspensión. Y se acabó la historia. En el caso Máximo Cáceda Pedemonte, a quien tuve la oportunidad de defender, un ecónomo del ejército, el fundamento constitucional de la prescripción, porque la Constitución, la prescripción tiene un fundamento constitucional. Así que si alguien dice la prescripción es una herramienta de impunidad, falso. La prescripción tiene el origen más puro que puede existir en el derecho y es un fundamento constitucional, la teoría pura del derecho de Kelsen. Entonces la prescripción tiene un basamento constitucional porque la prescripción es entendida como un límite temporal a la función punitiva del Estado. Por eso, cuando se viola el plazo razonable y el Tribunal Constitucional se sentía potente, se sentía un verdadero guardián de la Constitución, el caso Chacón Málaga, que también me tocó defender, el Tribunal Constitucional establece una premisa central. La violación del plazo razonable extingue el jus persiguiendi. La capacidad del Estado de perseguir el delito muere con la violación del plazo razonable y por eso en ese primer caso hubo sobreseimiento. Pero luego le metieron tal paliza al Tribunal Constitucional que tuvo que morigerar y si bien no podía cambiar el fundamento, ya la solución no era el sobreseimiento,
sino un plazo. Y se volvió un saludo a la bandera, dicho sea de paso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Albán Cornejo y otros versus Ecuador, en su sentencia del 22 de noviembre del 2007, marca un doble fundamento de la prescripción: límite temporal a la función punitiva del Estado, como estamos comentando, y nos recuerda que la prescripción es garantía del imputado, porque al ser parte del plazo razonable, la prescripción es parte del plazo razonable. La prescripción le da efectividad al plazo razonable. Si desaparece la prescripción, desaparece el plazo razonable. Y el plazo razonable es un derecho humano, así que no hay cómo quitarlo. La persona en ninguna condición pierde su calidad o condición de ser humano. En eso tengo profundas discrepancias con muchos que, sobre pretexto de hacer justicia, por ejemplo, dice que un violador de derechos humanos deja de ser persona. No, será una mala persona si ustedes quieren, sin duda, pero es un ser humano y tiene que ser tratado como ser humano. Jamás se le puede tratar como animal y jamás se le puede tratar como cosa. El ser humano es un ser humano y por tanto se le tiene que tratar como tal. Y se le tiene que hacer justicia como tal. Por eso es que el límite temporal y además garantía del imputado. La interpretación constitucional de las reglas de prescripción nos lleva a considerar, en resumen, que si quiero responder a la pregunta, ¿puede durar la persecución penal más allá del plazo de prescripción extraordinaria? Eso tiene que ser respondido sobre la base de lo que venimos señalando. La prescripción es un derecho humano, es un componente del plazo razonable, es garantía del imputado. Y nos lleva, para terminar, al rol de la prescripción extraordinaria. Es el límite temporal a la función punitiva del Estado como expresión de respeto del derecho al plazo razonable. Esa es la tesis que entiendo debe seguirse buscando el plazo de duración de la suspensión desde la prescripción, desde la Constitución. La prescripción responde a la necesidad de hacer justicia, porque la justicia solo se alcanza a través del debido proceso. Y el debido proceso, como derecho continente, tiene derechos contenidos y uno de esos derechos es el derecho al plazo razonable. La prescripción, la persecución penal tiene límites temporales y esos límites temporales se establecen en la ley, no en la jurisprudencia. En la ley se establecen los límites temporales a la persecución penal a partir del derecho al plazo razonable. La prescripción extraordinaria de la acción penal no es una opción, amigas y amigos. Hemos visto 3 posiciones de la Corte Suprema y todas buscan más allá de la prescripción extraordinaria, más allá de la prescripción extraordinaria. Pero, ¿es constitucional? No. Porque la prescripción extraordinaria de la acción penal es el límite temporal a la persecución penal. Una persecución penal que dure más allá de la prescripción extraordinaria es inconstitucional, porque ya no hay plazo razonable. Ya no hay plazo razonable. Y ningún proceso penal puede ser constitucional si se viola uno de los componentes del debido proceso, en este caso, el plazo razonable.
Las persecuciones penales que hoy se dan por una posición ideológica, no constitucional, que lamentablemente lleva adelante la Corte Suprema, que tendrá muchas luces, pero como toda obra humana, tiene luces y tiene sombras. Acá hay una sombra, porque hay una satanización de la prescripción. Así como, por ejemplo, otro tema muy caro que hemos tenido oportunidad de conversar en este espacio, la excepción de incidencia de acción, que también la quisieran desaparecer. Pero bueno, esa es otra historia y será materia de otra reflexión. Yo termino señalando en que el problema de la prescripción en el Perú es un problema hoy ideológico, porque lo que se debe regular en la ley se está regulando en la jurisprudencia. Como comencé, ¿la suspensión es plazo judicial o es plazo legal? Es plazo legal. En segundo lugar, la necesidad de darle solución al conflicto normativo. El Código Penal establece, como siempre estableció, que el inicio de actuaciones fiscales y judiciales es causa de interrupción. Y siendo causa de interrupción o causa de suspensión, como bien señalaba el Código del 24 y el Código del 91 lo repite, pero no de una manera muy feliz, como decía mi recordado gran amigo, el doctor Luis Eduardo Roy Freire, el penalista más completo que dio el Perú, el maestro de mi maestro. Buen autor, buen profesor, buen abogado. Justamente compartimos al final de su extraordinaria carrera el estrado de la defensa. Él recordaba que tanto en la interrupción como en la suspensión, el tiempo máximo de duración es el de la prescripción extraordinaria, porque ésta responde a un límite temporal de la función punitiva del Estado que necesariamente tiene que ser respetado para poder sostener que no hay impunidad, porque la impunidad se combate con justicia, no se combate con injusticia, porque si no, no hay diferencia entre justicia y ajusticiamiento. Someter a una persona más a una persecución penal más allá del plazo extraordinario de la prescripción es ajusticiamiento, no es justicia penal, y espero que estas reflexiones que me permiten realizar puedan servir en algo y confiemos en que el Tribunal Constitucional en su próxima decisión recoja estas ideas que a mi modo de ver son la forma adecuada de entender la suspensión de la prescripción desde la Constitución. Muchas gracias. Doctor César Nakazaki, en realidad el contenido de su exposición tiene algo que siempre me ha llamado la atención, la claridad conceptual, pero también la exquisitez, ¿no? En el análisis. Creo que no me equivoqué al inicio cuando hacía referencia a un derecho penal vivo. No estamos hablando acá de categorías, sino desde algo que usted lo vivencia, ese proceso estancado o el retroceso de constitucionalización del proceso penal y del derecho penal. Hace poco tenía una lectura de este profesor español, Josep Aguiló Regla, y hacía referencia justamente a que podemos hablar de un proceso de constitucionalización si partimos de reconocer ese paradigma legislativo del cual somos tributarios y que solamente así tendría sentido ver si hay avances o retrocesos. Y una palabra potente que usted expresó hace un momento que me dejó reflexionando es cómo teníamos una constitución donde era claro el tema del plazo, de los límites que establecía la constitución como garantía, un artículo 83 que regulaba estos plazos de interrupción, es decir, no había discusión y de pronto aparece solitariamente desde la ley un 339.1 y pues, caramba, todo explotó y tenemos una suerte de pretexto legislativo como para que a partir de ahí se abran las válvulas de un punitivismo exacerbado. Me quedé reflexionando con esos términos y ciertamente este proceso de constitucionalización no siempre es un proceso, digo, increciendo, sino con estancamientos y que duda cabe con unos
unos retrocesos a una perspectiva paleopositivista y cargados de esos criterios de punitivismo. De veras, doctor, todos que le han escuchado creo que han quedado muy alimentados jurídicamente con esa presentación suya, doctor, siempre, siempre con claridad conceptual y siempre iluminando el camino en el hacer penal, no hay duda. Mis agradecimientos, doctor, de parte de todos los señores presidentes, y ojalá tengamos el privilegio de contar con usted para otra oportunidad, doctor. Muchas Sin duda gracias. alguna, mi doctor. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Un momentito, doctor. El doctor Robinson González Castro quería comentar. Adelante, doctor Robinson. Doctor Robinson, si tiene usted su micro, o el ingeniero si lo habilita, ojalá que lo pueda habilitar. Caramba, tenía unas ganas tremendas el doctor González Castro. Ya estamos con el tema en cierre. Será para otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Doctor Robinson González, adelante. Muy buenas tardes, doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Muy buenas tardes, mi querido amigo César Nakazaki. Hermano, un gran abrazo. De igual manera, yo creo que en este caso de la suspensión, antes de convertirse la Corte Suprema en un nene cubillas, en un dribleador, debería de haber parado mientes que el legislador del Código Procesal Penal, seguramente un miembro de la comisión de elaboración de ese código, se equivocó. ¿Por qué? Porque seguramente era un buen procesalista, un excelente procesalista, pero no penalista. Y entonces la Corte Suprema debería de haber corregido eso, o en todo caso debería de haber recomendado que se modifique ese artículo 339 y haber dicho, oiga, cambiamos la palabra suspensión por interrupción y se solucionaba el problema sin ninguna modificación ulterior. Creo que ese ha sido el problema. El problema es que se ha equivocado el legislador y ha utilizado inadecuadamente la palabra suspensión por interrupción. No sé cuál es tu opinión, mi estimado César. Tal cual, Robinson, con la misma claridad de siempre que tuviste en la Corte Suprema. Efectivamente, es un tema de palabra y es probable que no haya tomado en cuenta, no es probable, estoy seguro que no tuvo en cuenta que solo la palabra, como bien decía el doctor Celis hace un momento, ha generado tal cantidad de persecuciones penales más allá del plazo de prescripción extraordinaria y terminó destruyendo algo que era pacífico en la historia del derecho penal peruano. En la historia del derecho penal peruano siempre ha estado claro que la apertura de proceso penal es un problema de interrupción, no de suspensión. Y siempre ha estado claro que ninguna persecución puede ir más allá de la prescripción extraordinaria. Ese era el punto final. Y bueno, esperemos que ahora se pueda corregir. Dios ilumine al Tribunal Constitucional, que me imagino más cerca que lejos debe dar su última palabra y ojalá que correcta. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuevamente un agradecimiento, un abrazo a la distancia, doctor Nakazaki, doctor Robinson González, y con la comunidad jurídica hasta la próxima semana, esperando tener otro evento de este nivel. Hasta la próxima.